Sí, estamos. Buenos días, señoras y señores, desde Gijón, desde el pabellón La Perchera de Pumarín, donde se está disputando, como pueden ver en estos momentos, este 45 Campeonato de España de veteranos de balonmano. El que tuvo retuvo, dice el refrán, y aquí están 150 hombres repartidos en 7 selecciones autonómicas para disputar esta maratón de balonmano en este sábado, a lo largo de todo el día. Comenzó a las 9:30 el partido y serán 21 encuentros en los 3 días, 2 días y medio, 14 hoy más 7 mañana, que compondrán este Campeonato de España. Son 7 selecciones autonómicas, como decíamos, las que representan este campeonato. El Riscar Balonmano La Calzada de Gijón, el equipo organizador, el Navarra. Precisamente estos dos equipos son los que están ahora jugando este primer encuentro, que se disputan a partidos de media hora, de manera continuada. Luego les comentamos un poquito más las normas. Cantabria, Móstoles, Madrid, Lugo, Zaragoza y Alicante. Esas son las selecciones que conforman este campeonato y, como decíamos, son partidos de manera continuada de 30 minutos. Ha comenzado el equipo anfitrión, el Riscar Balonmano Gijón. Riscar Balonmano Gijón, el equipo organizador, el anfitrión, contra la selección de Navarra. Jugadores todos ellos que deben de tener. Ha sido gol ahora mismo y el equipo local que hace valer. Está jugando francamente bien el conjunto del Riscar. Y decíamos, jugadores que tienen que tener un mínimo, superar los 35 años de edad y superar pues lo que quieran, porque tienen en cancha el jugador más veterano de este campeonato. Ahí tienen el número 16 de Navarra, 74 años. Ahí está. Luego bajaremos porque no tenemos todavía los nombres completos, tenemos los números. Les daremos luego concretamente los nombres de cada uno. Recordamos, son 21 partidos, porque todos juegan contra todos, al ser 7. Son partidos a 30 minutos de manera continuada, de media hora, es decir, jugará 3 y mañana otros 3 encuentros cada selección de manera alternativa, de 9:30 de la mañana a 9:30 de la noche, y mañana desde las 9:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Primera tarjeta amarilla que ve el equipo navarro. Normas un poco especiales de este campeonato. Bueno, no habrá tiempos muertos, evidentemente, por la gran presión de los encuentros, del tiempo. Las expulsiones serán de 1 minuto, no de 2. Cuando vemos un balón que pierde Navarra, y no habrá tiempos muertos, expulsiones de 1 minuto. Y bueno, los árbitros procurarán también, los árbitros que también componen son veteranos, ya retirados todos ellos. Los tiempos muertos, el team out será lo mínimo posible para que no se acumule el retraso. Repetimos, porque son 7 selecciones autonómicas y jugarán 3 partidos cada una a lo largo del sábado en esta jornada maratoniana, como decíamos, y mañana domingo por la mañana también desde las 9:30 hasta las 2 de la tarde completarán este 45 torneo de veteranos de balonmano que se disputa aquí en Gijón en un octubre maravilloso, con una temperatura de 24 grados en el exterior de nuestros estudios, cuando vemos un contragolpe de Navarra y adentro, a corta distancia, 5-5, en un partido igualadísimo. Importante conseguir los 2 primeros puntos en este primer partido. Y de momento 2 equipos que se están mostrando como 2 favoritos a este campeonato de España, el conjunto local y la selección de Navarra. El equipo local, que evidentemente tiene un banquillo que parecen 3 equipos, pero hay equipos que han desplazado hasta 20 jugadores, como es el caso del Lugo. O sea que una jornada más que nada de convivencia que comenzó ayer. El balón y el gol ahora de uno de los jugadores destacados de Gijón. Ahí está Jesús Álvarez Mojardín, veterano, envergadura, y consiguiendo el 6-5 para su equipo cuando estamos a punto de llegar al ecuador del partido. Minuto 15, recuerden, son tiempos de 30 minutos y descanso. Minuto 15, como decíamos, se produce es un cambio de campo, sencillamente. Balón por debajo, quería intentar la rosquita, pero nada. Como son tiempos de 30 minutos, a los 15 efectivamente se produce un tiempo muerto, cambio de campo, ya que el partido no es a los 60 habituales. Las edades marcan, y también la jornada, que incluso influiría por muy joven que seas, porque repito que es continuo la jornada de hoy sábado, y será aquí a lo largo de todo el día en el pabellón de La Perchera de Pumarín. Bueno, que primeros 15 minutos muy igualados, 6-5 a favor del conjunto del Riscar Gijón frente a la selección de Navarra, y ya los primeros tragos de agua evidentemente de los jugadores
una jornada de convivencia. Comenzó ayer por la tarde con la cena en el Hotel Begoña Park, donde se están hospedando pues prácticamente los 150 jugadores menos la veintena de jugadores del Riscar, obviamente. Ahí están hospedados solo el resto de 130 y donde se celebran unas jornadas pues de muchos compañeros, de antiguos excompañeros de equipo, rivales, como no, en equipos míticos como el Balonmano Gijón, el Jovellanos, el Anaitasuna, el Alicante, el Agustinos, como no, el Zaragoza, el equipo madrileño del Móstoles, que han acudido aquí. Y para eso se realizan un poco estos campeonatos, ¿no? Para verse las caras nuevamente, para ver que todos están bien y que no haya lesionados. Es lo que pedimos también, porque es algo muy habitual en estas categorías. Y ya en categorías senior ocurre, imagínense, en veteranos que no están entrenando habitualmente, jugadores ya maduros. Repetimos, una condición sine qua non es tener más de 35 años y no estar federado, por supuesto, en ninguna categoría, estar ya retirado, digámoslo así, como es el caso. Gol del conjunto de Navarra, del 17, del Navarrico, que iguala la contienda 6 en esta segunda parte del encuentro. 6-6, partido igualado en este primer encuentro de los 21 que están programados para, perdón, los 14 para hoy, más los 7 de mañana, 21. Luego lo harán el Alicante-Zaragoza, Móstoles-Cantabria, Lugo-Riscar, Alicante-Navarra, Zaragoza-Móstoles y Cantabria-Lugo. Así de continuo hasta las 2 de la tarde, estos 7 primeros partidos de la mañana, para irnos a comer, y regresaremos a eso de las 4:30 para volver a otros cruces, cuando vemos un contraataque de Navarra precioso, demasiado largo la combinación que quería hacer ahí el equipo navarrico, con camiseta morada y pantalón verde, y el conjunto del Riscar Gijón con la indumentaria negra habitual. Ahí están los jugadores, pues jugadores como Facundo Andina, como Juan Díaz, como Horacio Tascón, que coge el balón ahora mismo. Repetimos, viejos jugadores del Jovellanos, de Juan Fersa, incluso alguno todavía, jugadores que militaron, pues quién más y quién menos, en la división de honor, y alguno en Asobal. Estaba intentando hacer ahí una filigrana Pedro César Franco, y el Navarra con la defensa descompuesta del Gijón, a la escuadra, el lanzamiento del Navarrico del extremo, que lleva ya varias intervenciones, lleva ya 3 disparos en este partido. Defensa 6-0. Bueno, normas, decíamos, no se puede hacer defensa individual, mixta, por todo el campo. Las exclusiones, si las hay, será de 1 minuto. Y los jugadores que tengan que, en la normativa habitual, jugador que tenga que salir para atender físicamente debería esperar 3 ataques, pues eso se va a suprimir también, puede salir en cualquier momento. Son las 3 normas que se rompen, por así decirlo, en lo que es el reglamento habitual. Sigue la norma nueva del pasivo, 4 pases, recuerden, desde el año pasado que eran 6, bajan a 4, se mantiene en este torneo, y también el lanzamiento a la cara del portero será catalogado como 2 minutos, exclusión, 1 minuto, perdón. 1 minuto, lanzamiento, golpe franco sobre la defensa del Navarra. 6-6, 2:36. Es a 15 minutos, 2 tiempos de 15 minutos cada partido. Nueva del pasivo. Y aquí estamos en este pabellón, como decíamos.